Hola a todos, mi nombre es Felipe y en esta oportunidad les voy a ayudar a resolver una guía de trabajo correspondiente a la unidad de vestibular. Bien, entonces comencemos por explicar que esta guía trata del sistema vestibular en general y está basada en una guía de preguntas dirigidas. A modo de resumen, el objetivo de esta guía es que mediante este video podamos orientar el trabajo autónomo sobre el estudio del sistema vestibular a través de la resolución de preguntas. También reforzar el aprendizaje de la anatomofisiología y el trabajo clínico desarrollado en el área vestibular. Como requisitos previos, es importante haber intentado al menos resolver las preguntas de esta guía de manera individual durante los minutos o los días previos a este video. Como advertencia, las actividades 1, 2 y 3 no serán consideradas en la resolución de este video debido a que involucran trabajo relacionado a rotular y dibujar estructuras relacionadas al oído. Entonces, dicho sea eso, comencemos. Iniciaremos por la pregunta número 4, que dice: describa los componentes químicos que conforman la endolinfa y mencione el lugar en donde se produce y reabsorbe. Para esto tenemos que recordar que hay elementos fundamentales, ¿cierto? Como en este caso recordar que la endolinfa tiene dos componentes químicos. Uno es el potasio y el otro es el sodio. En este caso, el sodio y el potasio no están distribuidos de la misma manera, siendo el potasio el que prima en mayor magnitud. Así también existe, dijimos, el sodio, pero este está en mucho menor, o en una cantidad mucho menor en realidad. También tenemos que saber que este se produce en la estría vascular, y la estría vascular está en la zona, ¿cierto?, de nuestra rampa, ¿cierto?, del oído, de nuestro sistema del oído interno, en donde se va a producir esta endolinfa. No obstante, esta endolinfa se va a reabsorber en una zona llamada el saco endolinfático, que podemos detectar en pantalla, como mencionábamos y destacamos en el cuadro que vemos en esta zona. Bien, entonces el saco endolinfático es el elemento que estamos destacando aquí. Pregunta número 5. ¿Qué movimientos se procesan en las cúpulas? De 4 ejemplos. Para contestar esta pregunta, claramente debemos recordar qué son las cúpulas. Recordemos que la cúpula es una zona que se encuentra en el ensanchamiento de los canales semicirculares, dentro de la ampolla. Bien, entonces dentro de la ampolla vamos a encontrar esta estructura, y en este ensanchamiento que vemos acá, vamos a ver esta estructura que es la cúpula, que va a contener a las células ciliadas que van a detectar y que van a enviar la información de movimientos vestibulares. Ahora, en relación a la pregunta, ¿qué movimientos se procesan en las cúpulas? Fácil. Movimientos angulares de la cabeza a través de corrientes endolinfáticas que circulan a través de los canales semicirculares. Algunos ejemplos claros de cuando estas se activan. Por ejemplo, al agacharse para abrochar los cordones de los zapatos. Sí, al agachar mi cabeza yo voy a activar las células de estas cúpulas. También al pasar de estar sentado en la cama y acostarme. Esto también va a estimular, ¿cierto?, esta zona de las cúpulas, principalmente los canales semicirculares posteriores. También girar la cabeza hacia el lado para mirar un objeto o cuando un ruido me llama la atención. Y también, como cuarto ejemplo, girar la cabeza hacia arriba para mirar al cielo. En este caso también estamos haciendo un movimiento angular de la cabeza hacia arriba y hacia atrás para poder estimular estas zonas. Pregunta número 6. ¿Qué movimientos se procesan en las máculas? De 4 ejemplos. Hace un momento atrás hablamos de las cúpulas. No obstante,
Las máculas son una zona específica que se encuentra tanto en el sáculo como en el utrículo. En esta zona vamos a encontrar también células ciliadas y va a tener cierta anatomía. Van a haber otolitos que van a estar contenidos en esta zona. También una matriz gelatinosa que va a soportar, ¿cierto?, en su zona superior a los otolitos. Y dentro de ella vamos a encontrar los cilios de las células ciliadas que envían la información de los elementos vestibulares, ¿cierto?, o de los movimientos vestibulares. Ahora, ¿qué movimientos son los que se van a detectar en la zona del sáculo y el utrículo que contienen estas máculas? Movimientos lineales de la cabeza, tanto en el plano horizontal como vertical. Como ustedes recordarán, en el plano horizontal vamos a ver que va a estar, o quién va a ser la encargada, va a ser la mácula del utrículo, y en este caso en el plano vertical, las máculas del sáculo. Ejemplos claros en los cuales se activan o se detectan estos movimientos de las máculas, o las máculas son las encargadas de detectar estos movimientos. Por ejemplo, al caminar hacia adelante o hacia atrás, claro, estoy haciendo un movimiento en un plano lineal y de tipo horizontal. Si voy en un ascensor que va subiendo o bajando, también estoy haciendo movimientos de tipo lineales, ¿cierto?, pero ya en un plano más bien de tipo vertical. También al estar sentado dentro de un vehículo que va en movimiento hacia adelante, por ejemplo, estoy haciendo movimiento en el plano horizontal y de tipo lineal. Y si yo estuviese de pie y repentinamente genero un salto hacia arriba en mi puesto, también estoy haciendo una estimulación de las máculas, pero a través de un movimiento vertical. Pregunta número 7, o actividad número 7. Nombre las estructuras que envían información a través del nervio vestibular superior y del nervio vestibular inferior. Recordemos que en la zona de la estructura vestibular vamos a tener el octavo par. El octavo par que va a sacar información de las distintas estructuras que componen este sistema, tanto de sáculos, de utrículos, de canales semicirculares horizontales, superiores e inferiores o posteriores. Ahora, recordemos que el octavo par en paralelo también saca información del órgano auditivo, que es la cóclea. Bien, pero ahora solamente nos vamos a referir a estas dos ramas del octavo par, que son las ramas vestibulares de la zona superior e inferior. Como respuesta, tenemos que recordar que en el nervio vestibular superior va a ser el encargado de sacar información aferente de los canales semicirculares superiores, horizontales y también de la estructura del utrículo. Y el nervio vestibular inferior va a sacar información desde el canal semicircular posterior y también del sáculo. Solamente para recordar y identificar, tenemos el nervio vestibular superior que saca información del canal semicircular anterior, del horizontal y de la zona del utrículo. Y el nervio vestibular inferior, que se identifica en este ganglio, en donde va a sacar información del canal semicircular posterior y también de la zona del sáculo, que no se logra ver muy bien acá, pero créanme que está en este lugar. Ok, continuamos. Pregunta número 8 de la guía. Define el concepto de polarización direccional y explique cómo funciona el proceso de despolarización de las células ciliadas vestibulares en el utrículo y en el sáculo. Se nos comparte una imagen en donde grafica o trata de visualizar de alguna manera cómo está la disposición de las células ciliadas en el utrículo y en el sáculo, siendo el utrículo, como habíamos dicho anteriormente, el encargado de movimientos horizontales y el sáculo de movimientos verticales. La respuesta, si bien es simple, tiende a ser un poco extensa. De todas formas, voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible. Sabemos que la actividad de las células está determinada por su polarización morfofuncional, es decir, trabajan con energía eléctrica, la cual se activa o inhibe dependiendo de los movimientos de los cilios. En el caso del utrículo, vamos a ver que sus células ciliadas van a tener la siguiente disposición. Van a tener un quinocilio, ¿cierto?, que va a estar mirando hacia la zona céntrica
de la estructura del utrículo, en donde en la zona superior, en su anatomía, vamos a encontrar un pequeño sacado que se va a llamar estriola. Entonces, el quinocilio en el utrículo va a estar mirando hacia la estriola, ¿bien? Y en la zona central se va a generar como una suerte de espejo, en donde las células ciliadas del otro lado también van a tener su quinocilio orientado y mirando hacia la zona central que identificamos con esta línea roja que representaría la estriola. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En términos simples, cada vez que yo genero un movimiento horizontal, por ejemplo, hacia la derecha, hacia adelante, veamos acá, va a pasar que los otolitos que van a estar acá arriba sobre la matriz gelatinosa van a ir en dirección contraria a ese movimiento. ¿Qué quiere decir? Que va a desplazar esta zona gelatinosa hacia posterior y va a hacer que los estereocilios de esta zona se desplacen hacia la estriola y estimulen al quinocilio. Lo que haría en estricto rigor que en esta zona se genere una activación, una hiperpolarización de esta zona. A su vez, el mismo movimiento va a hacer que esta gelatina, producto de los movimientos de los otolitos que van a estar en la zona superior, se desplacen hacia la zona contraria. Y va a hacer que el quinocilio actúe hacia los estereocilios, lo que generaría en este caso una inhibición o una disminución de la actividad eléctrica. Por lo tanto, a esa actividad le vamos a llamar que se genera una depolarización. ¿Bien? Hiperpolarización activa, depolarización inhibe. Y el mismo efecto se genera acá en el sáculo. ¿Ok? En términos simples, esa sería una forma de explicar, ¿cierto?, la actividad fisiológica que se genera a nivel de sáculo y utrículo, y como ya sabemos, este va a accionar en plano horizontal y este en plano vertical. Pregunta número 9. Explique la siguiente imagen relacionada con la actividad eléctrica de las células ciliadas vestibulares. Esta pregunta se relaciona de gran manera con lo que estábamos explicando anteriormente. Vamos a tener inicialmente una célula que va a estar en estado de reposo. Ahora, por estar en estado de reposo no quiere decir que no tenga actividad. Tiene actividad eléctrica. Tiene una actividad eléctrica que, según los estudios, dicen que es cercana a los 80 milivolts. Y como podemos ver acá abajo, cada una de estas líneas está representando la actividad eléctrica por, en este caso, una cantidad de tiempo determinado. Pero ¿qué pasa cuando los estereocilios se van hacia el quinocilio? Decíamos que se genera una depolarización. Corrijo algo, depolarización tributa a actividad neuronal, ¿ya? A un aumento de la actividad, ¿bien? Hago la corrección con el elemento que había dicho anteriormente, ¿bien? Esto va a generar una activación, una depolarización. Entonces, esta depolarización va a aumentar la tasa de estímulos, ¿cierto? Lo que va a hacer que envíe mayor información. A su vez, si tenemos una célula ciliada en donde el quinocilio se inclina hacia los estereocilios, va a generar una inhibición. Por lo tanto, va a hiperpolarizarse, es decir, se va a inhibir. Ahora, que se inhiba quiere decir que no haya respuesta. Error. Sí hay una respuesta, pero esta respuesta tiene una tasa de estimulación mucho más baja, como vemos acá, bien, que es lo que está graficado en esta zona. Número 10. ¿De qué depende la activación de las máculas, tanto utriculares como saculares, del movimiento de la endolinfa o de la gravedad? Explique. Bueno, si nosotros analizamos los componentes anatómicos y fisiológicos de esta estructura, vamos a dar cuenta que la activación depende principalmente de la gravedad y de la inercia del movimiento lineal, lo cual va a hacer que movilice estos otolitos, o también llamados otoconias, lo que por defecto genera el traslado de la matriz gelatinosa que vemos en esta zona, ¿cierto? Y va por una relación causal
a desplazar la posición de los cilios de las células ciliadas que están aquí. Es decir, si las otoconias se van hacia el lado izquierdo en este caso, va a hacer que toda esta estructura se movilice y el quinocilio que vamos a identificar aquí se vaya hacia el estereocilio, lo que generaría en este caso una inhibición, es decir, una hiperpolarización de la célula. Número 11. Analice las siguientes imágenes y determine las siguientes 4 preguntas en cada una de ellas. ¿Hacia dónde debe moverse la cabeza para activar el canal que se va a estar mostrando? La segunda pregunta, ¿el canal se activa ante una corriente ampulífuga o ampulípeta? ¿Hacia dónde están orientados los quinocilios en el canal? ¿Y de qué depende la activación de las cúpulas de cada canal? Ahora, para poder contextualizar esto, tenemos que ver la imagen. Aquí tenemos los canales semicirculares horizontales, que es el canal semicircular horizontal que está representado en esta zona. Entonces, ahora vamos a tratar de responder cada una de las preguntas. La primera, ¿hacia dónde debe moverse la cabeza de un individuo para activar el canal horizontal, semicircular horizontal? La respuesta en este caso, tanto como estos canales están moviendo o están detectando movimientos laterales de la cabeza, va a ser la detección tanto de movimientos hacia derecha o hacia izquierda en un plano horizontal. El canal se activa ante una corriente ampulífuga o ampulípeta. En este caso, los canales semicirculares horizontales van a generar una corriente ampulípeta, ¿cierto?, al momento de girar la cabeza, y ampulífuga en su canal contrario. Pero ¿quién va a ser el encargado de activar, de depolarizar las células del canal estimulado? ¿Cierto? Va a ser la corriente ampulípeta. Bien, es decir, si yo giro mi cabeza hacia la derecha, la corriente ampulípeta del canal semicircular horizontal derecho va a generar una estimulación en el lado derecho. ¿Hacia dónde están orientados los quinocilios en el canal? En este caso, los quinocilios van a estar mirando hacia el utrículo, lo que va por defecto a hacer que la corriente ampulípeta lleve los estereocilios hacia el quinocilio y genere la depolarización. ¿De qué depende la activación de las cúpulas de cada canal? Claramente va a depender de la corriente ampulípeta y el desplazamiento de los estereocilios hacia el quinocilio, que lo habíamos explicado anteriormente. Ahora estamos viendo el canal semicircular anterior, o también llamado superior, que es el que estamos identificando en esta zona. ¿Hacia dónde debe moverse la cabeza para activar este canal? El anterior. Claramente va a ser una rotación de cabeza hacia adelante y hacia abajo, lo que va a generar la respuesta de la pregunta número 2. ¿El canal se activa ante una corriente ampulífuga o ampulípeta? Este canal particularmente se activa ahora con una corriente ampulífuga, lo que va a hacer que los estereocilios se vayan hacia el quinocilio y se depolarice, ¿cierto?, esa zona. ¿Hacia dónde están orientados los quinocilios en el canal? En este caso el quinocilio va a estar mirando hacia el canal. Es por eso que la corriente ampulífuga va a generar la activación. Es decir, el quinocilio va a estar en esta zona, ¿cierto?, y los estereocilios más abajo. Entonces, cuando venga la corriente ampulífuga, es decir, que se fuga de la ampolla, va a hacer que los estereocilios se vayan hacia el quinocilio y las células se activen, se depolaricen en esa zona. ¿Y de qué depende la activación de las cúpulas de cada canal? Obviamente de las corrientes endolinfáticas, en este caso de la corriente ampulífuga y el desplazamiento del estereocilio hacia el quinocilio. Y algo muy similar pasa en el canal semicircular posterior. ¿Hacia dónde debe moverse la cabeza para activar el canal? En este caso en una rotación hacia atrás y hacia abajo. Bien, el canal se activa ante una corriente, en este caso ampulífuga también, igual que el anterior. ¿Y hacia dónde van a estar orientados los quinocilios en el canal? También van a estar mirando hacia el canal. Se genera prácticamente el mismo efecto. ¿De qué depende la activación de las cúpulas de cada canal? Al igual que en el canal semicircular anterior, de la corriente ampulífuga y desplazamiento de los estereocilios hacia el quinocilio. Pregunta número 12. Determina el movimiento del canal semicircular y de la endolinfa ante movimientos excitatorios de los canales anteriores, posteriores, horizontales y grafique la dirección de las corrientes. La pregunta se ve compleja, pero no lo es tanto.
En este caso tenemos graficado el canal semicircular horizontal izquierdo y el horizontal derecho. Y nos está diciendo que necesita que grafiquemos la dirección de las corrientes. Para esto vamos a hacer, o vamos a imaginar, que la cabeza generó un movimiento hacia la derecha. Si giro mi cabeza hacia la derecha, ¿qué va a pasar en este caso? Se va a generar una corriente ampulípeta en el canal semicircular horizontal derecho y ampulífuga en el izquierdo. Como bien dijimos anteriormente, las corrientes ampulípetas van a generar activación en los canales semicirculares horizontales y las corrientes ampulífugas, inhibición o hiperpolarización. Bien, en el caso del canal semicircular posterior y anterior se va a generar algo similar pero no igual. Si en este caso nosotros llevásemos la cabeza hacia adelante y abajo, hiciéramos este movimiento hacia adelante y hacia abajo, va a pasar que las corrientes van a tomar la dirección contraria al movimiento, como ya lo habíamos explicado. Y ahora la corriente ampulífuga que se va a generar en el canal semicircular anterior va a ser la encargada de activar, de depolarizar, porque el quinocilio va a estar en una posición que va a estar mirando hacia el canal, como habíamos explicado en la pregunta anterior. Por lo tanto, la corriente ahora ampulífuga va a activar o depolarizar, y la corriente ampulípeta va a ser la que va a inhibir, que es lo que pasa en el canal semicircular posterior, como su antagonista. Pregunta número 13. Completa el siguiente esquema con las vías principales del reflejo vestíbulo-espinal. Recordemos que en el sistema vestibular existen dos reflejos muy importantes. El reflejo vestíbulo ocular, ¿cierto?, que tiene que ver con los movimientos de la cabeza y de los ojos, y el vestíbulo espinal, que tiene que ver con el control de otras estructuras que tienen que ver con el cuello y la postura. Bien, ahora, para completar esta vía, este esquema, tenemos que visualizar la vía del reflejo vestibular de tipo espinal. Entonces, van a haber distintos puntos de relevo. Es aquí cuando vamos a identificar distintos niveles a nivel del tronco. Vamos a ver que las estructuras que estaban faltantes acá eran el haz vestíbulo espinal lateral, los haces vestíbulo espinales mediales que están en esta zona, y el fascículo longitudinal medial, que va a enviar información ascendente. Bien, las otras van a enviar información principalmente descendente para generar una respuesta en la musculatura de los músculos cervicales y de los extensores de los miembros inferiores, y también en algunos casos superiores y tronco. Ahora, de esta gran pregunta derivan otras inquietudes. ¿Cuál es la función del reflejo vestíbulo espinal y el reflejo vestíbulo cólico, que también es otro reflejo que está presente? Respuesta. El reflejo vestíbulo espinal modula y mantiene la postura a través del reflejo miotático o miotáctico. El reflejo miotático es el encargado del control del tono del tronco y de las extremidades, y está regulado por los centros superiores como núcleos de la base, sistema vestibular también, cerebelo y formación reticular. Es decir, tiene un control más bien de tipo, o en este caso vinculado al sistema nervioso central. Los reflejos vestíbulo-cólicos, en cambio, son los que están encargados de controlar o actuar sobre los músculos cervicales para la estabilización de la cabeza. Sí, para que nuestra cabeza esté erguida, este reflejo vestíbulo-cólico está actuando recurrentemente en la musculatura del cuello. Y además nos pide que describamos 5 ejemplos donde actúa el reflejo vestíbulo espinal. Por ejemplo, uno sería mantenerme de pie en mi puesto, en un puesto determinado. Eso haría que la musculatura, tanto de los miembros del tronco, mantengan erguida mi postura y estable, ¿cierto?, frente a la gravedad. Si yo, por ejemplo, voy caminando y tropiezo en mi desplazamiento, voy a tratar de no caer. ¿Y qué voy a hacer? Voy a tratar de extender mis piernas para, en este caso, aumentar mi base de sustentación. En este caso, eso es también parte del reflejo vestíbulo espinal. Correr y no perder la estabilidad de mi cuerpo también va a hacer que mi cuerpo trate de alguna manera estabilizarse a través de los miembros y del tronco para no caer. Si yo estoy
siendo empujado y me trato de mover y al momento de ser empujado, yo voy a tratar de mantener la estabilidad de mi cuerpo. ¿Y qué voy a hacer? Posiblemente voy a rápidamente movilizar mis piernas para aumentar mi base de sustentación y no caer a piso, que es lo que recurrentemente pasa, y lo hemos visto en algunos ejemplos de la prueba de la prueba de Romberg, cuando nosotros, en este caso, la persona está de pie y en el Romberg sensibilizado nosotros le damos pequeños empujoncitos. Entonces cuando nosotros empujamos, ¿qué pasa por defecto? Aparece el reflejo, ¿cierto?, de nuestro cuerpo que trata de sostener nuestra postura. Y otro ejemplo sería, por ejemplo, caminar sobre una cuerda floja. Imagínense que van caminando en una cuerda y nosotros, para equilibrarnos de manera instintiva o refleja, tratamos de abrir los brazos para equilibrarnos como que si fuese en una vara, y también generar un movimiento de troncos que traten de estabilizar mi postura para yo no caer. Otra pregunta que deriva de aquí: ¿tienen relación los reflejos vestibulares? ¿Actúan juntos o de forma aislada? Analice. La respuesta es un poco, pareciera ser compleja, pero es bastante obvia. Estos reflejos que mencionamos anteriormente están permanentemente trabajando en conjunto. Algunas veces uno tiene más participación que otro, pero por lo general estos reflejos están funcionando al unísono de forma permanente. Ahora sí, pasamos a la siguiente pregunta, que es la número 14. ¿Cuál es la función del VOR? ¿Qué es el VOR? Recordemos que el VOR es una abreviatura en inglés de el concepto que se dice, o que lleva por nombre, reflejo vestíbulo ocular. Bien, que en el idioma español sería, en vez de VOR, sería RVO. ¿Y cuál es la función del reflejo vestíbulo ocular? Como bien lo hemos visto en algunas de las clases y también están en algunos documentos que hemos compartido anteriormente, la función del VOR es mantener la fijación en un objeto estacionario, tratando de mantener estable la imagen cuando la cabeza o el cuerpo está en movimiento. En realidad son, en este caso, los movimientos de los ojos los que tratan de mantener una estabilidad de la imagen. Por ejemplo, yo estoy mirando hacia adelante y rápidamente me giran la cabeza, o yo giro la cabeza, mis ojos van a tratar de mantener la imagen que tenía inicialmente al frente. Esa actividad no es consciente, eso es un reflejo. Y este reflejo, como bien dice, lo que genera es estabilizar los movimientos o los cuerpos cuando la cabeza está en movimiento. 15. Realiza un dibujo esquemático de la musculatura ocular que participa en el reflejo vestíbulo ocular y los pares craneanos por los que están inervados. Acá, si bien es una actividad de dibujo, de todas formas les quise mostrar este gráfico. Obviamente no está dibujado, lo saqué, ¿cierto?, de un libro, en donde se está mostrando que tenemos en esta zona los canales semicirculares, tenemos la vía del octavo par que va por el sistema nervioso periférico y llega al sistema nervioso central. Aquí tiene un punto de relevo, ¿cierto?, en donde están los núcleos vestibulares. Estos núcleos vestibulares van a hacer conexión con los núcleos del tercer par craneal y también del cuarto par craneal en movimientos que son más bien de tipo horizontales. Estos núcleos, en el caso del tercero, va a ser una activación del recto medial de esta zona o del recto medial de esta zona, bien, del otro ojo. Y en el caso del cuarto par craneal, o también llamado abducen, va a generar la activación o inhibición de los músculos recto laterales del globo ocular. Bien. Pregunta número 16 y 17. Describe el funcionamiento del reflejo vestíbulo ocular considerando un movimiento de la cabeza hacia izquierda, en donde se generen corrientes endolinfáticas que excitan e inhiben, núcleos vestibulares que participan, pares craneanos y musculatura ocular. Número 17 dice: describe la información aferente y eferente que se relaciona con cada uno de los núcleos vestibulares. Bien, en cierta forma, esta pregunta ya pudimos tener luces de cómo resolverla en la pregunta número 15. Y para esto, les voy a poner básicamente el mismo ejemplo, pero ahora con un movimiento, como nos dice la pregunta, rotatorio en un plano horizontal hacia la izquierda de la cabeza. Si yo giro mi cabeza hacia la izquierda, va a pasar que mis ojos en el reflejo vestíbulo ocular van a mirar hacia el lado contrario, dijimos inicialmente, de manera refleja.
Para poder generar ese movimiento, repasemos nuevamente. El canal semicircular horizontal del lado izquierdo va a generar una corriente ampulípeta. Las corrientes ampulípetas, recordemos que los canales semicirculares horizontales van a ser las que van a depolarizar, van a activar. Entonces, al generarse esta activación del canal semicircular izquierdo, este por defecto va a generar una corriente ampulífuga, lo que va a hacer que se inhiba el otro lugar, el otro canal. Entonces, revisemos. Se va a activar la vía, va a llegar a los núcleos vestibulares. Los núcleos vestibulares van a enviar información ipsi y contralateral. Ipsilateral, ¿cierto? Contralateral desde el cuarto par craneal hacia el recto lateral del ojo derecho, lo que al generarse esta activación va a traccionar el ojo hacia el lado contrario al movimiento, es decir, hacia la derecha. Y en el caso de el relevo del tercer par craneal o oculomotor, va a generar la activación del músculo recto medial del ojo izquierdo, lo que va a hacer que se traccione también el globo ocular hacia la derecha. En paralelo vamos a ver que el canal semicircular horizontal derecho, genera inhibición, haciendo básicamente el mismo tipo de ruta, pero inhibiendo ahora al recto lateral izquierdo y recto medial derecho. ¿Para qué? Para que dejen o suelten o generen menos tensión en esta musculatura, de manera que se favorezca la tracción de los músculos, ¿cierto?, que están aquí graficados en rojo y permiten el movimiento del globo ocular. ¿Ok? Número 18. ¿En qué consiste la evaluación funcional del octavo par y para qué se realiza? Simple. La evaluación funcional del octavo par lo que hace principalmente es evaluar tanto los pares craneanos, el equilibrio estático, cinético o dinámico y también segmentario. También evalúa funciones cerebelosas, evalúa el nistagmo espontáneo, también genera se genera una evaluación del nistagmo provocado, que es a través de las pruebas de nistagmo posicional, Roll Test y Disch-Hallpike, y también indaga sobre el nistagmo postcalórico. Estos últimos dos, tanto el posicional y el postcalórico, recordemos que son nistagmos que nosotros provocamos a través de movimientos. ¿Y qué es lo que nosotros queremos hacer con esto? Dilucidar si los problemas vestibulares que el sujeto posee son más bien de índole periférica o de índole más bien central. También hay algunas clasificaciones que toman en cuenta el estado, si es agudo, si es crónico, pero esas clasificaciones son más bien de tipo médicas. Número 19. ¿Cómo se evalúa en general el reflejo vestíbulo espinal y el reflejo vestíbulo ocular? El reflejo vestíbulo espinal, se hace a través de varias pruebas. Entre eso, algunas de las que nombramos anteriormente, que tenemos que observar, ¿cierto?, cómo se comporta el sujeto frente a los cambios posturales. Pero también hay una forma cuantitativa de analizarlo, que es a través de un examen que se llama la posturografía, ¿bien?, que es la imagen que estamos viendo acá, donde el sujeto tiene distintos amarres, tiene sensores, ¿cierto?, en el cual un computador detecta todos estos movimientos frente a la inclinación que se genera del cuerpo, lateralizaciones o cualquier movimiento que genere inestabilidad. Todos estos elementos la máquina los va a detectar y va a dar una suerte de valores cuantitativos, de los cuales nos va a decir si el sujeto logra realizar estos reflejos o no. Y otro examen que también es de índole cuantitativo son los CVEMP. Y los CVEMP básicamente son un potencial miogénico evocado a nivel vestibular, muy parecido a las actividades que se realizan de control a nivel de un examen que ustedes tienen que recordar, que lo vimos el semestre pasado, que son los potenciales evocados. En este caso también estamos generando un potencial evocado. Y este potencial evocado, ¿qué es lo que va a medir? El comportamiento de la musculatura a nivel cervical, como habíamos visto anteriormente en el reflejo, en los reflejos vestíbulos espinales, principalmente en los vestíbulos cólicos. Como estamos viendo acá,
esta es una forma de representar estos exámenes a través de un potencial en donde se analizan unas ondas que son las P1 y N1. Bien, que no vamos a ahondar en este caso porque no es lo que nos están preguntando. Y otra cosa es el reflejo vestíbulo ocular, que hay formas de medirlo, y en esta forma de estudiar este reflejo vestíbulo ocular, cuantitativamente lo hacemos a través de 3 pruebas. En realidad, 2 pruebas cuantitativas y una subjetiva. La prueba HIT, o también llamada prueba de impulso cefálico, es una forma de evaluarlo en donde se gira la cabeza rápidamente hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, con leves inclinaciones para ver si al momento de girar la cabeza los ojos hacen el reflejo que corresponden o si aparece algún nistagmo al momento de generar el movimiento. El B-HIT en el fondo es la misma prueba HIT de impulso cefálico, pero en este caso esta es registrada a través de unas especies de lentes o videonistagmógrafos que estamos viendo acá en la imagen, que van a llevar esta información de los movimientos oculares hacia un computador. Y los OVEM, que también son potenciales miogénicos evocados a nivel vestibular, lo que miden finalmente es la respuesta ocular que se genera por el reflejo vestíbulo ocular, ¿ya? Y esta respuesta es registrada en un computador y también puede ser cuantificada. Bien, como lo estamos viendo aquí. Esta sería una prueba PEMP en donde nos está dando unos potenciales, ¿cierto?, a través de ondas con los distintos relevos. Número 20. ¿Qué función cumple el cerebelo en la mantención del equilibrio y la postura? Investigue cómo se evalúa en el octavo par. Ya a esta altura sabemos, dentro del estudio que hacemos del sistema nervioso central y el cerebelo, que esta estructura está relacionada con la ejecución de movimientos precisos, mantenimiento del equilibrio, la postura y el aprendizaje motor, principalmente la coordinación de muchos de estos movimientos. Y las pruebas cerebelosas que nosotros hacemos en el octavo par evalúan la metría, el temblor de intención, la diadococinesia, la sinergia muscular y el tono muscular. La metría se refiere en el fondo a la capacidad de poder medir distancias. Y si hay alguna alteración en la metría, sabemos que se llama dismetría, ¿ya? Temblor de intención, que se genera en este caso muchas veces por la debilidad muscular que se genera por la hipotonía cerebelosa. La diadococinesia es la capacidad de coordinar movimientos secuenciados, bien, como el de pronosupinación de las manos, ¿ya? Y cuando hay una alteración en la diadococinesia hablamos de una disdiadococinesia. La sinergia, hacer movimientos secuenciados también, pero en este caso en ambos hemicuerpos, ¿bien?, como los dibujos de círculos con los brazos que hacemos hacia los lados. Y también el tono muscular, que en alteraciones cerebelosas tiende a estar más descendido. Hacemos pruebas como la de la marioneta, o en este caso pruebas de tono muscular de fuerza, ¿cierto?, con el puño. Entonces, en las pruebas vestibulares o los protocolos generalmente vamos a encontrar, ¿cierto?, esto mismo, pero con las líneas para poder determinar si está positivo o negativo esto. 21. Realiza un resumen de las patologías vestibulares periféricas y centrales que considere estos elementos. Esta pregunta no la vamos a desarrollar acá porque es bastante extensa, son bastantes patologías, y ustedes sabrán, estudiantes de audiología, que se les mandó a hacer un trabajo en el cual tienen que desarrollar estos elementos e incluso algunos datos adicionales. Bien, no lo vamos a revisar en esta oportunidad, pero en cuanto tengamos todos los trabajos, ¿cierto?, de investigación que ustedes están realizando, los vamos a compartir con todos los compañeros y ver la etiología, causa y los distintos cuadros clínicos, fisiopatología y el resultado de las evaluaciones vestibulares que nosotros hacemos por parte de ustedes. Número 22. Investigue cómo se diagnostica el vértigo posicional paroxístico benigno. ¿Qué prueba se utiliza? Ahora, ¿qué es el vértigo posicional paroxístico benigno? Una patología médica en el cual un otolito u otoconia se desprende de la zona de la mácula, bien, y ingresa a alguno de estos canales semicirculares en donde no debería estar. Ahora, cuando este otolito está circulando en el canal, vamos a hablar de que existe un vértigo postural paroxístico benigno tipo canalolitiasis, en donde el otolito está en el canal pero no llega directamente a la zona de la cúpula. Ahora, cuando ese otolito se adhiere a la zona de la cúpula, vamos a hablar que hay una cupulolitiasis. Bien, ahora, claramente una canalolitiasis es mucho más leve en su sintomatología que una cupulolitiasis. Esta patología en sí sabemos que es de tipo periférica.
Ahora, ¿qué pruebas se utiliza? ¿Cuáles son las pruebas gold standard para poder determinar si existe vértigo posicional paroxístico benigno? La respuesta es que nosotros tenemos que hacer una evaluación completa tanto de la sintomatología del usuario, las situaciones o movimientos en los que se provoca la sensación de vértigo, el tipo de vértigo que se genera, la sensación de giro, dirección de este giro y las pruebas de octavo par. Ahora, dentro de las pruebas de equilibrio vamos a encontrar las pruebas de equilibrio estático, dinámico y segmentario que nos pueden dar alguna información si el sujeto tiende a irse hacia un lado en particular de manera sistemática, siempre se va hacia el mismo lado. Las pruebas de nistagmo provocado que habíamos revisado anteriormente, que es principalmente aquí la prueba Roll Test y la Discal Pike, las que me van a dar mucha información sobre el canal que va a estar afectado. Y otras pruebas que son objetivas, que no necesariamente se hacen en la clínica, pero que sí se podrían complementar, es la prueba de impulso cefálico y también la OVEM. Número 23. ¿Cuáles son los 3 componentes que participan en la mantención del equilibrio y la postura? Esta pregunta es facilísima. De hecho, la vimos al inicio de la unidad vestibular. Los 3 elementos que participan en el equilibrio, decíamos que son el sistema vestibular propiamente tal con todas sus estructuras, la propiocepción del sujeto en relación a las sensaciones que tiene del piso, bien, que nos da información, ¿cierto?, del elemento gravitatorio también y cómo estamos posicionados en el espacio, y también el sistema oculomotor. Y recordemos que decíamos que si el oculomotor fallaba, el sistema vestibular con el propioceptivo compensaban. Ahora, si solamente el propioceptivo fallaba, el oculomotor con el vestibular principalmente van a compensar esto. Pero si el sistema vestibular falla, el oculomotor y el propioceptivo por lo general no logran compensar esta dificultad, y esto necesita un abordaje tanto médico y terapéutico específico. 24. ¿Qué función cumple el sistema vestibular en la mantención del equilibrio y la postura? Sus funciones son principalmente 3: balance, postura y movimiento de los ojos. El balance va a generar que el vestíbulo, como es el órgano primario del equilibrio y juega un papel muy importante en la sensación subjetiva del movimiento y orientación en el espacio que nos rodea, nos va a permitir mantener nuestro cuerpo en armonía, ¿cierto?, con las fuerzas gravitatorias. ¿Nos va a ayudar en la postura? Sí, nos va a ayudar, porque nos va a dar información vestibular que se recibe en el sistema nervioso y provoca ajustes en los distintos componentes de nuestro cuerpo y la actividad muscular, como vimos en los reflejos vestíbulos espinales, ¿cierto?, que revisamos en preguntas anteriores. Y también movimientos oculares, como vimos en el reflejo vestíbulo ocular. Realiza un dibujo esquemático de las células ciliadas vestibulares tipo 1 y tipo 2. En este caso nosotros no los vamos a dibujar, pero sí voy a ser majadero en decir que este tipo de células no solamente están en la cóclea, sino que también en el sistema vestibular. Bien, siendo en este caso las células tipo 1 las que tienen mayor o que envían mayor información aferente, y las tipo 2 que tienen información o que envían información más bien de tipo eferente. Y estas células obviamente tienen sus cilios con su quinocilio y estereocilios, como habíamos mencionado en otra oportunidad. Pregunta número 26. Describe las diferencias generales de un síndrome vestibular periférico versus uno central. En clase hemos revisado varias cosas, pero acá yo les dejo un pequeño cuadro de resumen. Las patologías de tipo periférica o síndromes vestibulares periféricos van a tener un comportamiento particular en el nistagmo, que este nistagmo puede aparecer de manera espontánea, bien, con fijación ocular, y este nistagmo tiende a ser unidireccional. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una patología en el canal semicircular horizontal derecho, el nistagmo por lo general, en su fase rápida, va a lateralizar hacia el lado que está afectado, en este caso hacia el lado derecho, y siempre se va a ir hacia allá. En cambio, en las patologías centrales se vuelve un poco, o su representación tiende a ser ambigua o de cierta manera impredecible, porque puede aparecer de manera espontánea, puede aparecer de manera unidireccional, puede aparecer hacia dos direcciones bidireccional o en distintas direcciones también. Ahora, la evolución del nistagmo, en el caso de patologías de tipo periféricas, por lo general, su evolución va a ser rápida, va a ser a través posiblemente de una crisis que va a aparecer de forma repentina, es decir, no va a tener una progresión, sino que va a aparecer rápidamente.
En cambio, las patologías centrales va a tener una progresión lenta. Va a aparecer poco a poco, la persona se va a ir sintiendo quizás con inestabilidades, con pequeñas quizás dificultades para movilizarse o realizar actividades, y esto los va a ir detectando de manera paulatina, siendo ya en su etapa más agresiva, ¿cierto? Con el tiempo va a ser una situación casi imposible de sostener. Bien, la persona le va a costar mucho mantenerse incluso hasta de pie. La progresión, como habíamos mencionado, en cierta forma, sabemos que en el nistagmo o las alteraciones de tipo periféricas tienden a ser regresivas. De hecho, 3-4 semanas posterior a la primera crisis, estas se empiezan a atenuar, a disminuir. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central, que debería estar intacto en una patología periférica, empieza a compensar. Bien, sus estructuras centrales empiezan a reeducar, por así decirlo, el equilibrio. De alguna manera se empieza a acomodar el sistema. Bien, principalmente una estructura que se llama la formación reticular, es una de las grandes encargadas de esta regresión. Sin embargo, cuando hay patologías de tipo central, la dificultad empieza a ser progresiva, como habíamos dicho, empieza de menos a más. En las patologías periféricas, ¿existe compromiso cerebeloso? No debería haber, no se encuentra este tipo de elementos, a menos que conviva una patología periférica con una central al mismo tiempo. Bien, pero si yo tengo una dificultad en un canal semicircular, por ejemplo, en una periférica, no debería por qué haber compromiso del cerebelo. Es el canal semicircular el que está teniendo una dificultad y no otra estructura. No así en las centrales, que puede haber compromiso cerebeloso, ¿cómo no? Ahora, en relación al vértigo y el desequilibrio, en las alteraciones periféricas y en las centrales tiende a estar presente. Bien, siendo las centrales una dificultad de desequilibrio bastante acentuada, bastante marcada. Ahora, los síntomas neurovegetativos son característicos de las patologías periféricas, no así de las centrales. Y en el caso de acompañarse de hipoacusia, tanto en las periféricas como centrales, dependiendo de la causa que lo genera, bien, la patología que lo está generando puede o no acompañarse de hipoacusia. Número 27. ¿Cómo afecta un síndrome vestibular a una persona en su esfera personal? Analícelo considerando los componentes de la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad. Bien, sabemos que esta clasificación, también llamada CIF en su acrónimo, define distintos elementos, distintas esferas que tenemos que tomar en cuenta los profesionales de la salud, bien, en relación a nuestros usuarios, o también antiguamente llamados pacientes. Dentro de esos elementos están las funciones y estructuras corporales, que son los elementos que hemos destacado principalmente durante todas estas preguntas, elementos que tienen que ver con la fisiología, con la anatomía. Pero también hay dificultades que se generan en actividades de la vida diaria, en la participación y el rol que tiene el sujeto a nivel social y laboral, entre otras cosas. También hay factores ambientales que pueden estar siendo o se están viendo afectados, y factores personales, y es aquí donde nos vamos a detener, ¿bien? Porque siempre hablamos de estos otros elementos, pero los factores personales también van a jugar un rol. Y cuando hablamos de factores personales, hablamos de las experiencias que puede tener el sujeto, los hábitos y su personalidad. Eso va a generar o va a construir a este individuo con sus factores personales. Ahora, una persona que tenga, no sé, por ejemplo, dentro de sus actividades de la vida diaria y su participación, quizás es un deportista de alto rendimiento que da, no sé, un gimnasta olímpico, que genera muchas vueltas, en donde su sistema vestibular ya ha tenido muchas experiencias a nivel de estructura y función, pero que radican sus factores personales. Bien, puede tener hábitos que son nocivos o hábitos que son positivos, que van a, de alguna otra manera, alterar o favorecer el pronóstico del sujeto. Una persona, por ejemplo, que bebe mucho alcohol, posiblemente está latente a tener otro tipo de dificultades que van a acompañar a las alteraciones vestibulares presentes. Bien, la personalidad. Eso es un elemento que no se destaca mucho cuando hablamos de este tipo de alteraciones, pero también existen. Una persona que es muy ansiosa posiblemente puede acrecentar, ¿cierto? O puede hacer que se mermen mucho más sus actividades de la vida diaria y mucho más su participación. El cómo yo tomo las cosas es como finalmente las llevo a cabo y las enfrento en la vida. Entonces, en general, cuando aparece una patología, hay personas que tienden a ser más ansiosas, hay personas que quizás no le toman importancia,
y el hecho de que no le tome importancia o que atenúe la sintomatología hace que en algunas ocasiones no quieren ir al médico y la patología avanza. Imaginémonos que tiene una patología que está afectando a nivel de estructura y función, como un schwannoma, como un tumor, al cual yo no le tomo atención y no voy al médico y no pongo atajo porque mi forma de ser, mi personalidad, hace que yo evite ese tipo de situaciones. Entonces, ese tipo de eventos va a hacer que la condición de salud, que es el elemento final, ¿cierto?, de todo este engrama de elementos que están articulados unos con otros, esté en mejor o en peor condición. Y número 28 y final, ¿por qué en un síndrome vestibular periférico el paciente presenta lateropulsiones sistemáticas y desvío de la marcha hacia un lado en específico? Explíquenlo en detalles de la fisiología. La explicación es bastante simple. Nosotros ya hemos visto este modelo, en donde vemos que el sistema nervioso periférico puede estar alterado, en este caso un canal semicircular, que es el horizontal izquierdo. Si yo tengo alteraciones en este lado, dijimos que se iban a generar reflejos, ¿cierto?, en donde las fases lentas y rápidas van a tener cierto comportamiento. Ahora, ¿qué va a pasar? Como la alteración está en el lado izquierdo, por lo general las dificultades que yo voy a tener va a ser para detectar los movimientos de ese lado. Y entonces mi cuerpo va a tomar, en este caso, o va a recibir información inadecuada de la información del espacio, de la información visual, y va a creer que mi cabeza permanentemente, en este caso, se esté moviendo hacia el lado izquierdo cuando realmente no lo está haciendo. Bien, y eso va a hacer que cada vez que yo haga un movimiento, cuando me desplace, como estoy enviando información errada desde el lado izquierdo, mi cuerpo va a tender a irse hacia el lado afectado, o mis ojos van a tener un nistagmo particular mirando hacia el lado afectado. ¿Okay? Como bien dice ahí, y estamos más que decir muestra, hay tipos de marchas en donde se va a generar una marcha, por ejemplo, en ballesta, en abanico, en estrella o en zigzag. La zigzag puntualmente es más característica de patologías centrales, pero en patologías periféricas, este tipo de marcha, por ejemplo aquí, una persona caminó hacia adelante, hacia atrás y se fue desviando siempre hacia el lado derecho, ¿bien? O teniendo quizás una suerte de caído lateropulsiones hacia ese lado. Casi siempre van a ser sistemáticas, es decir, que siempre van a ser hacia el lugar en donde está dañado. En este caso, como es el oído izquierdo, esta marcha sería hacia el otro lado. Bien, este abanico sería hacia el otro lado y la estrella empezaría a configurarse desde el lado izquierdo en adelante. Bien, entonces lo sistemático radica puntualmente hacia el lado en donde está la lesión. Siempre que hay una lesión en el lado izquierdo, el cuerpo va a tenderse a ir hacia el lado izquierdo, hacia en el derecho, hacia los canales semicirculares anteriores o en los posteriores también. Bien, ok, con esto doy por resuelta la guía que les envié. Ahora, si tienen alguna duda después de este video, estoy abierto a consultas. Mi correo está recibiendo permanentemente dudas de ustedes, y quien las tenga yo las puedo resolver lo antes posible. También nos podemos encontrar presencialmente y lo podemos resolver tanto en mi oficina o en la sala de clases en los horarios que tenemos destinados para aquello. Bien, ok, dicho sea eso, les doy las gracias por su atención. Espero haber ayudado con este video. Y como dice Benjamin Franklin dijo alguna vez: dímelo y olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Ese concepto apunta a la enseñanza, a poder aprender. Bien, ya chicos, que estén muy bien, los dejo y nos vemos y nos escuchamos en realidad en un próximo video. Chao, chao.